estamos en estos días con las repercusiones que tienen en la política nacional, en el funcionamiento del gobierno nacional, la votación de la semana pasada del Senado, donde Cobos definió con el no que le dijo al proyecto oficialista la caída del proyecto de retenciones móviles. Nos acompaña hoy un senador del radicalismo, Luis Naidenov, de la provincia de Formosa. Buenas tardes. ¿Qué tal, Analía? Buenas tardes. Bueno, ¿qué cambia a nivel institucional en la Argentina? Digo, más allá de los cambios que se pueden perfilar en el gabinete. Bueno, yo creo que el principal cambio es quizás la reconciliación del Congreso como uno de los pilares fundamentales del Estado con la propia sociedad. Me parece que ha quedado en evidencia la importancia de un Congreso que controle, que construya consensos para equilibrar fuerzas y que por sobre todas las cosas tenga la capacidad de poner límites o frenos al ejercicio de abuso de poder. Me parece que ese es el mensaje que nosotros logramos fundamentalmente desde el Congreso. Veníamos con un manejo político perverso, un disciplinamiento político a rajatablas, la política de la imposición, donde lastimosamente este Congreso fue parte de un proceso de refrendar actos del Poder Ejecutivo para transformarse en una escribanía general de gobiernos, y creo que esto es un salto cualitativo, ¿no?, que sirve y sirve mucho. Y los senadores y los diputados de la oposición sienten que ahora puede haber proyectos donde podrían, como en este caso, volcar la votación, donde podrían ser escuchados, donde quizás un proyecto oficialista podría ser modificado con las apreciaciones de ustedes. Sí, fundamentalmente los propios legisladores del oficialismo, para que sean escuchados por el partido de gobierno. Porque me parece a mí que se perdió un tiempo precioso en estos más de 120 días de conflicto por la propia torpeza de no tener la capacidad de remitir al Parlamento argentino la discusión de los derechos de exportación, que son tributos o impuestos, y hubiera ganado el país, la propia presidenta se hubiera fortalecido en tiempo y forma, y esto hubiera sido otra cosa. Yo creo que puede haber un quiebre, evidentemente con esto hay un quiebre, y ojalá nos sirva para muchos proyectos que fueron presentados por los propios legisladores del oficialismo y de la oposición, y que no son tratados porque se siguen las pautas y las líneas que te fijan el Poder Ejecutivo Nacional. Esto también va más allá de la propia presidenta para el Parlamento argentino, para que tome nota de lo que ha ocurrido. ¿Usted cree que el radicalismo ganó de alguna manera? Porque en las últimas elecciones Elisa Carrió, de la coalición cívica, ocupó un lugar importante, Roberto Labaña también, pero bueno, después volvió al Partido Justicialista. Digo, ¿ustedes salieron fortalecidos como fuerza opositora? A ver, yo esto lo tomo con pinzas. Exactamente, con pinzas. Hay dos cuestiones. Yo creo que el radicalismo aportó muchísimo con sus propios valores, con sus principios, para construir herramientas alternativas como los dictámenes en minoría, junto con otras fuerzas como la coalición cívica, el socialismo y sectores del justicialismo, para pacificar y destrabar un conflicto. Creo que ese fue el aporte más valioso de la Unión Cívica Radical. Nosotros no hacemos especulaciones menores, no creemos que este conflicto sirva para generar un disparador de un reposicionamiento de la Unión Cívica Radical con la gente. Sí creo y estoy convencido que la gente valora el aporte del radicalismo, que tiene que ver con el sentido común, con la mesura, con la responsabilidad ciudadana, con el reencuentro con valores republicanos que fueron nuestras banderas, y me parece que esto sí se valora, pero yo no lo tomo como el punto de partida de una reconciliación de características electorales. Eso va por otro camino. Aportamos y mucho a destrabar un conflicto, y creo que la sensatez y el sentido común ayudó, no solamente del partido, sino de todos los sectores de la oposición y muchos legisladores del propio oficialismo, para que llegamos a esta instancia de un 36-36 con el desempate de Julio Cobos. ¿Vuelve Julio Cobos al radicalismo? ¿Lo aceptan de vuelta? Buena pregunta. A ver, es una buena pregunta. En primer lugar, tenemos que diferenciar las cuestiones internas de la Unión Cívica Radical con el rol institucional del vicepresidente de la República. Yo creo que Julio Cobos votó conforme a sus propias convicciones, lo cual es muy valorable, votar por las propias convicciones. Me parece que desde ese punto de vista ha estado a la altura de las circunstancias, porque su voto permitió destrabar un conflicto de impredecibles consecuencias. Ahora, Julio Cobos pertenece al gobierno, es parte de un proyecto político
de la mano de Cristina Kirchner y Julio Cobos. Son parte de una concertación plural que evidentemente, bueno, hoy muestra fisuras. Pero ahí, al retorno al partido, quizás puede haber un largo trecho. Es cuestión de ver qué piensa Julio Cobos de aquí en adelante y fundamentalmente de cómo se van dando estos pasos. Yo no soy partidario de la idea de ni de expulsiones, amansarlo, no, nada que ver. Yo creo que este partido, bueno, quizás Cobos se reencontró con esos valores que cultivó el partido toda su vida y también con un marcado autoritarismo y esta concentración del poder del kirchnerismo que nosotros justamente nos llevó a diferenciarnos del gobierno y bueno, quizás hoy se encauce por lo que nosotros siempre pensamos. Senador Naiden, la última pregunta. ¿Lo van a defender a Julio Cobos, como dijo Ernesto Sanz, para que, bueno, no renuncie o para que no le pidan la renuncia? Bueno, ese es un compromiso histórico de la Unión Cívica Radical y de todos. A mí me parece que el vicepresidente no debe renunciar. En estos días hemos escuchado cada cosa. Se habló de la renuncia de la presidenta. Yo le pediría a la presidenta, en primer lugar, que asuma la derrota, que avance en un proceso de profunda autocrítica, que no mire tanto para afuera y busque siempre culpables, o la oposición, o Julio Cobos, o los legisladores del propio partido que han defeccionado, y que con humildad reconozca los errores cometidos por su principal aliado Néstor Kirchner, que ha hecho mucho daño a la República en estos 125 días. No sé cómo, pero debería alejarlo a Néstor Kirchner del ejercicio del poder real porque la desdibuja. Y Julio Cobos es el vicepresidente que fue elegido con Cristina por un periodo de 4 años. Y nosotros vamos a defender la institucionalidad a rajatablas. Senador Naiden, muchas gracias. Nosotros seguimos en Marcado por Expertos.